España es una democracia, o al menos eso dice el artículo 1 de nuestra Constitución, y según a quien preguntemos puede que lo sea o puede que se quede en un intento. Sin embargo, tener una democracia no es sinónimo de libertad, prosperidad y buen funcionamiento. Que el poder resida en el pueblo plantea retos y requiere de una sólida estructura para producir los mejores resultados posibles. En este vídeo vamos a dar unas pinceladas de algunas reformas posibilistas que pondrían a la democracia española al nivel de las mejores del mundo y que, como resultado, mejorarían el país y su funcionamiento en beneficio de todos. Empecemos. No es la finalidad de este vídeo entrar en el debate de filosofía política sobre la democracia o los tipos de democracia. Sin embargo, es necesario establecer un marco mínimo sobre el que desarrollar las ideas que se expondrán a continuación. El término democracia, como tantos otros en la política, se emplea frecuentemente como arma dialéctica, herramienta propagandística o significante vacío. De ahí que sea complicado establecer un significado con el que todos estén de acuerdo. Para ello, creo que tenemos que irnos a un significado muy minimalista, el cual podría ser el que nos da, por ejemplo, la RAE como primera acepción. Esto es, que la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Esta definición es clara en términos, pero muy abierta a la interpretación, ya que ¿cómo determinamos si la soberanía la ejerce el pueblo? ¿Qué nivel de soberanía? ¿Qué control tiene la población sobre los representantes en el caso de que los haya? Es por esto que hablar de democracia es una cuestión complicada, en tanto en cuanto es complicado definir a qué nos referimos y consensuarlo. Para este vídeo vamos a entender la democracia como un sistema político en el que de alguna manera formal y sistemática, el pueblo tiene cierto nivel de soberanía que se traduzca en acciones legislativas. Bueno, pues este tipo de sistema político plantea muchísimos retos y puede llegar a ser tremendamente ineficiente y perverso a la hora de administrar una sociedad. Algunos de sus errores principales son el voto ignorante, la concentración de poder o numerosos problemas de incentivos. Es por ello que muchas democracias son un desastre operativo, que no logran resolver ningún problema, sino más bien crearlos, y que no coordinan eficientemente ninguna acción política en sus sociedades. Por otro lado, tenemos algunas democracias que, pese a sus fallos, han conseguido ser más eficientes que otras administrando su comunidad política a la par que otorgando libertades sin precedentes a sus ciudadanos. Es solamente a través de un profundo estudio tanto filosófico como experimental que varios pensadores a través de la historia han configurado y han trazado las reglas y esquemas que mejor hacen funcionar a un sistema democrático. Lo que conocemos como democracia liberal, esto es, en términos simples, una democracia con separación de poderes y un fuerte Estado de Derecho, es un ejemplo bastante extendido de un sistema democrático pensado para contrarrestar sus vicios y para potenciar sus virtudes. En España tenemos una monarquía parlamentaria, en la cual hay tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Nuestro Parlamento es bicameral, es decir, tenemos el Congreso de los Diputados y el Senado. Tenemos elecciones cada 4 años en las que votamos a partidos políticos con listas cerradas para que representen nuestras preferencias en el Parlamento y en el Senado. Es decir, elegimos a la rama legislativa. Luego, esta rama legislativa del Estado es la que elige al Ejecutivo, es decir, al Gobierno. A su vez, el Poder Judicial está dirigido por el Consejo General del Poder Judicial, o CGPJ, y sus miembros son elegidos por el Parlamento. Por último, también tenemos una Constitución que fue aprobada en la transición mediante un referéndum. Como vemos, ya solo con esta breve descripción se puede entender que la nuestra es una democracia liberal a medias. Y es que nuestro sistema tiene varios problemas. El primero es la separación efectiva de poderes. Sí, es cierto, en la práctica y en sus funciones, los tres poderes del Estado están separados. Sin embargo, todos terminan dependiendo del Parlamento y de la mayoría que haya en el mismo, es decir, del legislativo. Pero no solo eso, el legislativo elige al ejecutivo, de modo que al final todos nacen de la misma balanza de poderes, la del Parlamento. Además de esto, nótese que los ciudadanos solo eligen al legislativo, de modo que en la práctica están haciendo una triple elección desde el punto de vista de los poderes del Estado. Y aún peor, eligen listas cerradas, es decir, ni siquiera eligen representantes directos, sino partidos. Algunos llaman al sistema democrático español un sistema de partidos, una partitocracia,
Y es que solamente con lo anteriormente descrito es fácil entender los vicios que se crean de forma natural en semejante sistema, mismamente los tres anteriormente mencionados: voto ignorante, concentración de poder e incentivos perversos. El voto ignorante se potencia cuando la elección es muy generalista, es decir, mucha gente tiene que decidir sobre muchas cosas. La concentración de poder se da cuando no hay separación efectiva de poderes ni contrapoderes que controlen y fraccionen ese poder. Y los incentivos perversos vienen en gran parte derivados del voto ignorante, lo cual empuja a los políticos hacia el populismo, entre otras cosas. De la concentración de poder, recordemos que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y de, por ejemplo, las listas cerradas. Pensémoslo de esta forma: ¿qué se requiere en un partido político para llegar alto y tener un asiento en el Parlamento? ¿Competencia? ¿Confianza de tus votantes? ¿Acierto en tus políticas? No, sino caerle bien al líder de turno y desenvolverte bien en el fango de mierda que es nuestra política. Evidentemente hay muchos más problemas y sus ramificaciones son increíblemente extensas, pero esto lo dejo para la reflexión de cada uno, ya que no quiero alargarme mucho. Dicho esto, ¿cuáles son las reformas posibilistas, esto es, que se puedan implementar a corto plazo, que harían de nuestra democracia algo mucho más funcional, limpio y eficiente? Bueno, la primera propuesta es cambiar nuestro sistema electoral a un sistema de circunscripciones unipersonales. Hay quien se refiere a estas también como distritos. ¿En qué se basa esto de las circunscripciones unipersonales? Pues básicamente se divide el país en regiones que abarquen una población determinada. Puede ser, por ejemplo, 150.000 habitantes. Y cada circunscripción o distrito elige a un representante por mayoría que iría al Parlamento. De este modo, la gente tendría a alguien al que plantear sus propuestas o pedir cuentas a nivel local, que de verdad les represente en la Cámara Nacional. Esta medida pretende luchar contra el voto ignorante y contra los incentivos perversos de las listas cerradas, a la vez que genera una representación real y efectiva. A esta primera medida quiero añadirle otra que va bajo lo que sería la reforma que afecta al legislativo, y es un mecanismo de revocación. Esto sería la capacidad de revocar a un candidato de una circunscripción o distrito a mitad de su mandato bajo unas determinadas circunstancias. Esto podría definirse diferente o debatirse, pero mi propuesta es que si a mitad del mandato el candidato no ha completado o puesto en marcha al menos un 60% de su programa, automáticamente se realiza un referéndum en su distrito para determinar si continúa en su puesto o si se elige a otro representante. Esta medida persigue, por un lado, aumentar la representación del candidato de cada distrito y, por otro, hacer de algún modo vinculante su programa político, lo cual trata de evitar populismos o inercias de poder, entendiendo esto como la tendencia a no hacer nada una vez que ya ha sido elegido. Otra de las propuestas es separar y alternar las elecciones legislativas de las ejecutivas. Es decir, en unas se vota al representante de distrito que va al Parlamento, estas son las legislativas, y en otras se vota al presidente del gobierno, es decir, al ejecutivo. Estas elecciones estarían alternadas, es decir, que a mitad de mandato de un presidente se vota al Parlamento y a la mitad de mandato del Parlamento se vota al presidente. De este modo tendríamos una separación de poderes efectiva entre el legislativo y el ejecutivo, a la par que las legislativas se podrían usar como contrapoder efectivo del ejecutivo. Estas son las tres reformas que propongo para España y su democracia para que consiga minimizar sus vicios y potenciar sus virtudes. Creo firmemente que la situación en el país mejoraría increíblemente tras estas reformas y que desbloquearía el enorme potencial del país. Evidentemente quedarían otras cosas por concretar, principalmente qué hacer con el Senado y qué hacer con el CGPJ. El Senado podría usarse como contrapoder dentro del legislativo al estilo de Estados Unidos o simplemente eliminarse. También podría añadirse una Cámara que acompañe al Congreso de los Diputados con representantes elegidos cada más años para contrapesar el cortoplacismo del Congreso, al estilo de los lores británicos. En cuanto al CGPJ, se podría hacer completamente independiente y que lo elijan los jueces, o dependiente de un amplio consenso en el legislativo. Sea como fuere, hay muchas cosas que se podrían hacer para mejorar la democracia española y alejarla de nuestra asquerosa y corrupta partitocracia actual. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis de acuerdo con las propuestas que expongo? ¿Cuáles serían las vuestras? Dejadlas en los comentarios y acabemos con este chiringuito político.
Si os ha molado el vídeo, dadle a like y compartirlo con vuestros amigos. Cualquier sugerencia de nuevo vídeo que os ocurra o otras movidas, dejadla en los comentarios. Y si queréis más vídeos sobre actualidad política o economía, lejos de la corrección política mainstream, suscribiros al canal. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. Chao.